Si usted me avisa. Sí, Jensi, dígame. Ya. Buenos días a todas las personas presentes, ya sea en la plataforma Zoom o bien por la transmisión directa en Facebook Live de la Escuela de Filología Lingüística y Literatura. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta jornada académica que nos reúne hoy en torno a un tema de vital importancia en nuestro país, dadas las investigaciones que han hecho organismos fuera de la universidad, por ejemplo, el estado de la educación, adscrito al estado de la nación, en la que se ha detectado que los estudiantes de secundaria y en general, tanto primaria, secundaria y estudios terciarios, presentan deficiencias en el dominio del registro escrito y el registro oral. Por esa razón, este día, en las dos jornadas, hemos pensado abordar estos temas con desde diferentes perspectivas. En la sesión de hoy por la mañana vamos a escuchar una propuesta que no es, digamos, es teórica, pero también lleva a la acción. La propuesta del equipo conformado por la profesora Annette Calvo Shadid de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, y la profesora Rosberly López Montero y el profesor Jonathan Salas Alvarado, quienes son funcionarios, son docentes de la sede del Pacífico de nuestra misma universidad. Ellos desarrollaron un proyecto de acción social en la ciudad de Punta Arenas y vamos a conocer digamos, de viva voz los resultados de esta experiencia y espero que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Vamos entonces, sin más dilaciones, eh, a escuchar las palabras de los queridos compañeros y le pediría a doña Annette entonces que a partir de este momento ella dirija esta sesión, ¿verdad? Y entonces por parte de la comisión organizadora les reitero nuestro agradecimiento por la presencia en esta actividad de hoy. Gracias. Estoy silenciada. Muchas gracias, don Alberto. Bienvenidos todos a esta jornada de la mañana. Bienvenida nuestra persona dedicada, una de las personas dedicadas, doña Yanina Umaña, y queridos compañeros Rosberly y Jonathan, que también están presentes, queridos
primero estudiantes nuestros de la maestría en lingüística y después destacados profesores de la sede del Pacífico, con quienes nos embarcamos en esta aventura bastante compleja, que fue la de los talleres de expresión oral a docentes de secundaria de la provincia de Punta Arenas, en la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, el COCAL de Punta Arenas, ahí es donde está nuestra sede, 2019, con docentes de 9 colegios públicos de la zona de Punta Arenas. Voy a introducirles un poco el tema y ver en qué nos inspiramos. Bueno, Jonathan les va a comentar que yo antes de este proyecto tenía otro en lo que era el recinto de Golfito con estudiantes de secundaria, también en expresión oral. Pero después, ya reunidos, la profesora Rosberly, el profesor Jonathan y yo, la profesora nos hizo ver que había una directriz universitaria de la Vicerrectoría de Acción Social, la resolución VAS 8-2016, la cual señalaba más o menos lo siguiente, ¿verdad? La resumí un poco, que los esfuerzos del Estado costarricense no han sido suficientes para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de estudiantes de secundaria, que existe una asimetría significativa en la permanencia en secundaria entre colegios de diferentes regiones del país y que los esfuerzos requieren acciones adicionales, tanto de instituciones de educación superior y del MEC, como de otras instancias públicas y privadas. Es decir, esto, mal que bien ya lo sabemos, pero la Vicerrectoría de Acción Social por lo menos lo puso por escrito. Y que la acción social en la Universidad de Costa Rica, desde todas sus sedes y recintos, deben considerar el apoyo al mejoramiento de la educación secundaria como uno de los núcleos o ejes transversales de su hacer. Vean qué importante es la pertinencia de llevar a cabo acciones como esta. Los proyectos de extensión docente y de extensión cultural de la Vicerrectoría de Acción Social son formativos, dirigidos a las instituciones de secundaria en las diversas modalidades del sistema educativo y de carácter lúdico creativo. Además, el 2008, además de esta resolución, el 2018 fue el año de la regionalización universitaria por parte del Consejo Universitario. Se conmemoraron 50 años de iniciado el proceso de regionalización en la Universidad de Costa Rica. Entonces, todo esto nos inspiró a emprender, como les decía, este proyecto. Bien, ahora le doy la palabra a mi compañera Rosberly López. Adelante. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a la audiencia y gracias por este espacio. Como bien lo decía la profesora Anet, así es como empezamos este proyecto de acción social. Como todos sabemos, es mediante la acción social que la Universidad de Costa Rica llega más hacia las comunidades y es eso lo que buscan todos los proyectos precisamente. A través de esa resolución mencionada anteriormente, también se enfatiza la necesidad de que los proyectos deben buscar componentes que apunten hacia la educación secundaria. En ese sentido, el programa de estudios de español del Ministerio de Educación Pública realiza un cambio de paradigma a partir del año 2017, en donde se viene a enfocar más en lo que es la competencia comunicativa, que el estudiantado en realidad logre comunicarse, en este caso oralmente, hacia otras personas. En este proyecto específico, para lograr ese cambio, se dirige la atención al personal docente de las instituciones de secundaria, los docentes de español, que son en realidad quienes pueden replicar estos cambios en todas las aulas y llegar a un mayor impacto a todos los estudiantes. En este sentido, el MEP recomienda una serie de técnicas para que se desarrollen en este programa de expresión oral y fortalecer de esta manera ese cambio de paradigma en cuanto a la competencia comunicativa. Se organizan en 10 técnicas en total, las cuales se distribuyen en 2 por nivel. Como ustedes ven ahí, estas son las técnicas propuestas por el Ministerio de Educación Pública, empezando en 7º año, con el diálogo y la entrevista, el panel y el discurso para 8º año, el debate y la poesía coral se propone para 9º año,
En décimo, el simposio y la dramatización, y el foro y la mesa redonda el 11º año. Estas son las técnicas propuestas por el Ministerio de Educación Pública con el fin de fortalecer esa competencia comunicativa y favorecer la oralidad en el aula. Y a partir de ahí es que nosotros comenzamos como grupo a determinar la manera en que se llevarán hacia esos grupos o hacia nuestros docentes, que en este caso son a quienes dirigimos este proyecto. Los objetivos generales que nos propusimos el objetivo general, perdón, tenemos un objetivo general y varios específicos: desarrollar una capacitación en expresión oral para docentes de español de secundaria de la región de Punta Arenas, mediante una serie de talleres sobre exposiciones individuales y técnicas grupales recomendadas por el MEP para el tercer ciclo y la educación diversificada. Los objetivos específicos fueron aplicar 5 talleres de oralidad con docentes de español de la Dirección Regional de Educación de Punta Arenas, planear un proyecto de oralidad con los docentes para aplicarse con cierta cantidad de estudiantes en sus colegios, designar coordinadores en cada colegio para la organización del proyecto de oralidad final, ¿verdad? Luego de que ellos desarrollaran las actividades en clase, diversas actividades en clase, y organizar un encuentro de oralidad estudiantil al finalizar la aplicación de cada proyecto docente. Además, y esto es algo que pudimos lograr después de los talleres, los 3 colegas, Calvo, López y Salas, 2020, publicamos un manual de técnicas de expresión oral en forma de talleres, también para secundaria, y contempla las siguientes técnicas: la exposición oral individual, el simposio, la entrevista, el diálogo, el debate, el cineforo, la mesa redonda, el teatro y la lectura teatral. Para cada taller se adjuntan diversas actividades, es decir, los talleres son completos y se pueden reproducir o tomar como base para talleres en el aula. Esta es la portada de nuestro librito, que está en edición en este momento, está en la editorial de la Universidad de Costa Rica en la sede de Punta Arenas. Bueno, nuestro marco de referencia es principalmente Casani, Luna y Sanz, 1994, quienes señalan la importancia de que la enseñanza de la lengua contenga una visión funcional y comunicativa, como corresponde, sí les quiero decir, a la nueva propuesta del MEP, ¿verdad? Que no se aplique es otra cosa, o que se aplique de una forma inadecuada es otra cosa, pero la propuesta, por lo menos en el papel del ministerio, es esa. Los autores, el estudio de la lengua, implica aprender a usarla para comunicarse mejor y en situaciones más complejas o más comprometidas de las que ya los estudiantes dominan. ¿Y por qué digo esto, que situaciones más complejas o más comprometidas? Bueno, ahora vamos a ver por qué. Porque en la educación se ha considerado que los estudiantes ya saben hablar y entonces que esa área se tiene que dejar como un poco de lado. Es decir, la gramática y el léxico son los instrumentos técnicos para conseguir ese estudio, pero no son fines en sí mismos. Es importante distinguir, como dicen los autores, entre conocimiento y el uso de la lengua, y también entre aprendizaje de uno y del otro. Señalan también las 3 competencias básicas del lenguaje: la competencia lingüística, que, como la mayoría de ustedes ya sabe, corresponde a las reglas lingüísticas incorporadas por el hablante, su conocimiento de la lengua; la competencia comunicativa, desarrollada primeramente por Hines en 1967, usar el lenguaje adecuadamente en las diversas situaciones sociales que se presentan; y la competencia pragmática, que es el uso social que los hablantes hacen de los signos verbales, situaciones, propósitos, necesidades, los roles de los interlocutores, presuposiciones, etc. Como ustedes saben también, los enfoques comunicativos se empezaron a aplicar en la década de los años 1970,
para la enseñanza de segundas lenguas y a partir de la década de los años 1990 se empezaron a aplicar a todos los planos de la didáctica de las lenguas. No obstante, en Costa Rica se ha seguido enseñando lengua desde una perspectiva descontextualizada de la gramática y del léxico. Yo pensé que era en mis tiempos, cuando teníamos la lista famosa aquella de no se dice y se debe decir, por un lado, y por otro lado, los famosos cuadros de los tiempos y los modos verbales, que yo, como les decía, pensaba que eran mis tiempos, pero mis hijos, que son jóvenes, digamos, todavía, ahora son adultos jóvenes, aprendieron de la misma manera. Sin embargo, los programas del MEP actuales incluyen las 4 grandes habilidades lingüísticas o las macrohabilidades y específicamente en lo oral las destrezas comunicativas para manejar el código oral, hablar y escuchar de manera más eficaz y activa. Aquí tal vez sería importante, si me lo permiten, señalar que como vemos el Ministerio hace esfuerzos para que precisamente se den esos cambios, ¿verdad? Entonces a la hora del programa se proponen cosas que sean un poco más comunicativas, que en realidad ellos puedan hacer uso de la lengua de un modo distinto. Sin embargo, ya a la hora de pasar al papel, a lo que es la forma práctica de lograr esa comunicación en el aula, por una serie de factores muy diversos, se vuelve un poco difícil, ¿verdad? Entonces, se trata de hacer en papel, pero vemos que con el pasar de los años todavía llegamos a tener obstáculos para lograr esa meta. Con permiso, si me permiten, buenos días. Jonathan, un placer estar acá, gracias por el espacio. Y sí, para tal vez hacer eco lo que dicen las compañeras, es lo mismo, digamos. Si ustedes se sientan, por ejemplo, a ver los programas de estudio del Ministerio de Educación Pública, cosa que muchísimas personas critican, que los programas no sirven, etcétera, etcétera. Si usted se sienta a verlos, en realidad no están tan mal y no están tan perdidos. O sea, digamos, en papel todo funciona. El problema es que hay un montón de factores, entiéndase tiempo, entiéndase actividades extracurriculares, entiéndase el factor, bueno, el tema del interés de los estudiantes, grupos enormes, condiciones no aptas para el desarrollo de actividades, poquísimo tiempo en lecciones, entre otras tantas, ¿verdad? Y entonces eso hace que se dificulte el proceso, al punto que, por ejemplo, llegas a tener estudiantes de primer ingreso a la universidad que no pueden ir al frente de un grupo a exponer nada, porque se mueren. Y usted ve que los que lo logran sufren el proceso, entonces ya uno empieza a decir, bueno, este muchacho, esta muchacha, en realidad nunca pasó por un proceso correcto de aprendizaje de la expresión oral como debe ser, ¿verdad? Y eso pasa en todas las carreras, ¿verdad? No, es un mal generalizado. Entonces, urgíamos de este tipo de políticas a nivel al menos de directrices que nos lleven a enseñar de cierta forma, ¿verdad? Buscando un beneficio para la población, pero bueno, en esas estamos, ¿verdad? Quiero poner énfasis en esta segunda parte de la diapositiva. Dice que los alumnos han tenido importantes problemas de expresión, falta de fluidez y corrección, pobreza léxica e inmadurez sintáctica, entre otras cosas, y que son incapaces de llevar a cabo determinadas intervenciones orales más complicadas. Casani y sus colegas señalan que la comunicación oral está dividida en 2 tipos de actividades. La autogestionada, que es la exposición, la conferencia, la charla, el discurso individual, ¿verdad? Y la plurigestionada, que son los demás, los otros que son en grupo, el diálogo, la tertulia, la entrevista, la conversación, el debate, en que varias personas colaboran en la gestión del texto. Hay varias voces y esto nos gustó muchísimo, ¿verdad? Porque en esta parte pusimos mayor énfasis. Bien, y actualmente, como ya todos sabemos, la lingüística y la comunicación colectiva tienen mucho mayor interés por los discursos plurigestionados, ¿verdad? Conversatorios, diálogos, entrevistas, debates, y lo cual requiere una capacitación, requiere conocer técnicas y práctica negociada en grupos o en equipos de trabajo colaborativo, como les decíamos anteriormente. Jonathan, profesor. Bien, bueno, voy a contarles un poco de la génesis de este proyecto, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a él? Bueno, la base es lo que ya doña Anet menciona, que ella estuvo desarrollando en Golfito, en ese entonces recinto,
en 2018. Ella estuvo trabajando técnicas de expresión oral con chicos de secundaria. Entonces ella tenía como que esta idea, entonces nos contactó, nos dice, bueno, me gustaría que pudiéramos replicar de cierta forma lo que se hizo en Golfito. Entonces a nosotros pues nos pareció muy bien y llegamos con esa idea, la pomada canaria, por así decirlo. Le llegamos al director regional de educación de Punta Arenas, quien nos atendió junto con la asesora de español, ¿verdad? Entonces a ellos les pareció muy bonito, pero de repente nos dicen, ¿y qué tal si puede hacerse algo con mayor impacto? Entonces empezamos a pensar de que sí, pero en efecto un mayor impacto sería trabajar con los docentes, porque los docentes son las personas que tienen a su cargo a cientos de estudiantes y pueden replicar estas experiencias y pueden hacer ese efecto multiplicador que garantiza un impacto mayor del proyecto. Entonces, con base en eso, decidimos, bueno, cambiar de básicamente darle vuelta al proyecto, ¿verdad? Y ya dirigirnos hacia los docentes con el ministerio de la mano, ¿verdad? Porque eso también es muy importante. Recordemos que nuestro énfasis era con instituciones públicas, ¿verdad? Por ende, ellos están regidos por el ministerio, ¿verdad? Pero, y si tienes al MEP, pues ellos te van a ayudar a convocar. Y las convocatorias del MEP son de acatamiento obligatorio, ¿verdad? No es que ellos quieran o no quieran, o puedan o no puedan, tienen que. No es lo mismo que convoque la U y que ellos digan, sí, no, voy a ver si puedo, o no sé. Si el MEP los convoca, entonces tienen que ir. Entonces, ¿eso que nos iba a garantizar? Pues nos iba a garantizar tener población, ¿verdad? Entonces, la asesora de español nos ayudó muchísimo. Ella revisó las propuestas, tanto ella, bueno, ella y el director regional, pero claramente a la que le competía más era doña Magdalena. Ella revisa y nos hace correcciones, se aprueba todo y se hace la convocatoria, se hace un cronograma específico de actividades. Se trató, digamos, de que las sesiones sí fuesen por semana. Lo que pasa es que trabajamos, por ejemplo, para tratar de que la afectación en las clases fuera la menor posible. La primera semana se trabajó un lunes, la segunda martes, la tercera miércoles, jueves y viernes. ¿Para qué? Porque, bueno, si yo soy profe, tengo el grupo 7-1 el día lunes y las capacitaciones son el día lunes todas las 5 semanas, pues esos chicos no me van a dar a mí en un mes, ¿verdad? O más. Entonces, por eso es que decidimos que se rotaran los días, más no la hora. Y con base en eso estábamos tratando de disminuir el impacto en los estudiantes que se quedaron sin clases durante esos procesos, ¿verdad? Los docentes respondieron muy bien, ¿verdad? Se hace la selección de los colegios, ¿verdad? La Dirección Regional de Punta Arenas tiene, digamos, dentro de su dominio, por así decirlo, o más bien es responsable de colegios en los cantones de Esparza, Montes de Oro y Punta Arenas. Toda la parte de Punta Arenas, excepto la parte de la península que ya pertenece a otra dirección regional totalmente aparte. Y bueno, entonces, con base en conversaciones con la asesora regional y el director, ellos nos indicaron que trabajásemos con 9 colegios. Dentro de esos colegios teníamos colegios académicos diurnos, colegios nocturnos y colegios técnicos también. Entonces tenemos gran variedad o gran diversidad, digamos, de poblaciones, por así decirlo, o docentes que trabajan con diversidad de poblaciones. Luego se organizaron las actividades y se procedió también a solicitar los espacios en la sede, lo cual pues empezó bien, ¿verdad? Porque empezamos creo cuando todavía estábamos en vacaciones, entonces había disponibilidad de espacio, pero ya después de las vacaciones se complicó. Cuando tuvimos que gestionar con el Instituto Otario Punta Arenas, quienes nos abrieron los espacios y pudimos desarrollar los talleres hasta terminar ahí. ¿Qué hicimos o cómo desarrollamos los talleres? Esas son las semanas. En la primera semana trabajamos el diálogo y la lectura teatral. Perdón, John. Que si ustedes conocen la sede de Punta Arenas, verán que el club está junto a, ¿verdad? Contiguo a la sede. Entonces era prácticamente como estar Sí, era en el patio. Propiamente en la sede, sí. Sí, entonces, bueno, esa es más o menos la organización que tuvimos en los talleres. En la semana 1 trabajamos el diálogo y la lectura teatralizada. La manera o la metodología que desarrollamos fue básicamente que, bueno, cada uno de nosotros, dependiendo de sus intereses o dependiendo de su formación, tomaba un tema y lo desarrollaba y los demás apoyábamos, ¿verdad? Entonces,
Lo que hacíamos era desarrollar el tema. En efecto, pues todo docente de español debería conocer todas estas técnicas, ¿verdad? Porque parte de su formación corresponde a esto, ¿verdad? Entonces, de igual forma lo tomábamos como una especie de repaso, ¿verdad? Como hablarles sobre la técnica, las características, los aspectos que hay que tomar en cuenta, puntos a respetar, y luego de ello poníamos la parte práctica, ¿verdad? Poner esto en práctica para para garantizarnos que se había logrado, se había asimilado de forma correcta la técnica. Los docentes lo practicaban, se hacía un espacio donde hablábamos de la técnica, donde decíamos, bueno, fulanito lo hizo muy bien, respetó lo que se dice, respetó la técnica como tal, o no, sultanito, puede ser que tal vez esta parte te falló. Entonces uno veía, por ejemplo, que los docentes, al lograr hacer digamos, crítica constructiva, este análisis de lo presentado por los demás compañeros, en efecto habían internalizado la dinámica, ¿verdad? Entonces, lo mismo, en el caso de la lectura teatralizada, que por cierto no está dentro de las técnicas que el MEP propone en el programa, la decidimos utilizar porque le veo mucho potencial a nivel de secundaria particularmente. No abordamos la poesía coral, porque personalmente consideramos que tal vez era una técnica más apta para niveles escolares, ¿verdad? Sin embargo, pues sí tiene su utilidad dentro de secundaria, pero la lectura teatralizada es algo que más o menos anda por ahí, no es lo mismo y sí tiene como, dentro de lo que nosotros logramos analizar, un potencial más grande en cuanto al beneficio que puede aportar a los estudiantes y, bueno, a los docentes. Entonces, por eso se trabajó esa técnica. También porque la dominamos, entonces es útil y es una técnica que no muchas personas trabajan, entonces es tratando de presentar algo diferente y útil, ¿verdad? La semana 2 sí trabajamos la exposición oral individual, esta fue la única técnica individual que se presentó, luego se trabajó el cineforo, se trabajó con cortos, porque claramente no podemos tener una película pues larga, porque si no nos dan las 10 de la noche por ahí, ¿verdad? En la semana 3 se trajo el simposio, el panel y el teatro. En la parte de teatro la dividimos en 3 áreas: teatro como tal, la improvisación teatral y el juego teatral. Todo esto igual para dar herramientas desde el teatro para que los y las docentes pudieran tener esa idea y ponerlas en prácticas en el aula, de tal forma que el proceso se hiciese de una forma un poquito más dinámica y más llamativa para los chicos. En la semana 4 se trabajó la entrevista, la mesa redonda y el debate. Y finalmente, la semana 5 lo que se hizo fue como un repaso de todas las técnicas y se les solicitó a cada colegio, bueno, los docentes se dividieron por colegios, y se les solicitó que nos presentaran una propuesta para la segunda parte del proyecto. ¿Cuál es esa propuesta? Bueno, que escogiesen una de las técnicas o una o dos de las técnicas que presentamos durante las semanas del taller y la pusieran en práctica con algún grupo o grupos de estudiantes para más o menos ir valorando el impacto positivo o no que esa técnica podía tener, y luego pues hacíamos una actividad donde hacíamos una presentación de una muestra y hablábamos un poco con los estudiantes para conocer pues su criterio, hablábamos con los docentes y nos presentaban un informe del mismo. Entonces, por ahí más o menos fue que se desarrolló el proyecto. Aquí es muy importante tener en cuenta, ¿verdad?, lo que es el trabajo interinstitucional, ¿verdad?, la articulación, que es también lo que busca la acción social, porque al poder tener ese rol de cada uno, cada institución puede aportar una parte, un componente importante para enriquecer el proyecto. De ahí que el MEP nos dijera, bueno, nosotros venimos con una idea y el MEP viene y dice que de otra manera es que lo podemos articular mejor, y en realidad sí funcionó en ese sentido, puesto que el profesorado no solamente lo va a multiplicar, como bien decía Jonathan, con los estudiantes, sino que ellos mismos reciben en primera instancia esa actualización, ¿verdad? Y esa capacitación importante pues para su desarrollo profesional. Pero es importante que el ministerio también está llamado a actualizar a su personal a través de los asesores regionales, ¿verdad? Entonces, pues sí, estamos trabajando en conjunto, ellos se benefician y nosotros también. Entonces, y ahí la importancia de las alianzas estratégicas interinstitucionales, que eso es algo que viene a servir montones en todo el quehacer de la universidad y particularmente en acción social es
fundamental, porque si no logramos articular con instituciones dentro de las comunidades, no podemos lograr crecer de la manera que quisiéramos hacerlo. Y valga decir en este momento que el profesor Jonathan Salas es en la actualidad el coordinador de acción social de la sede del Pacífico y que la profesora Rosberly López tiene uno de, yo creo, de los proyectos más beneficiosos en la sede del Pacífico, que son los cursos, no sé exactamente el nombre, Rosberly, ¿cómo es el nombre del proyecto? Es un nombre muy largo, se llama Idiomas para la Comunicación Internacional, que ofrece cursos para niños desde los 3 años de edad hasta población adulta. Lo resumimos como idiomas. Exactamente. Y sí, es un proyecto que ya Rosberly tiene varios años de dirigir y con muchísimo éxito. Les vamos a dar una muestra de algunos de los proyectos realizados en los colegios. Concretamente, 4 proyectos docentes que presentaron los participantes de la segunda parte del taller. En realidad, solo los profesores del Liceo de Chacarita se abstuvieron de continuar en el taller porque en ese año ellos se levantaron en huelga, bloquearon calles. Yo me acuerdo que cuando tenía que ir a la sede y ellos estaban en esta lucha con el MEP por que las instalaciones estaban muy arruinadas y no llegaba el presupuesto para la construcción del nuevo colegio. Entonces ellos se retiraron de todo, aunque sí participaron de los talleres y creo que tuvieron algún beneficio. Sí, no pudieron, aunque tratamos de que continuaran, no lo hicieron. Estas muestras que les vamos a presentar creemos que van a ser de utilidad como prueba de las técnicas aplicadas y de la efectividad de las actividades orales en grupos de trabajo con estudiantes. Y me gustaría que alguno de los colegas, este fue el de el Benemérito Liceo José Martí Nocturno, me parece. Compañeros, el de la eutanasia. Este es el colegio, el Liceo José Martí, es el primer colegio que hubo en Punta Arenas, es un colegio de ahí, es benemérito, ¿verdad? Y ha recibido a una gran cantidad de población estudiantil. Está diurno y está el nocturno. Estuvimos en el colegio nocturno aplicando distintas técnicas, entonces en este caso es sobre el diálogo y hablaban del tema de la eutanasia. Entonces ellos tienen que expresar opiniones y expresar su propio criterio, demostrando el respeto ante las opiniones de las demás personas. El punto aquí no es quién gana o quién pierde, porque no es el objetivo de la técnica, sino que es reflexionar y llevar este análisis con mucho respeto de principio a fin, ¿verdad? Que yo pueda, como estudiante o como participante de la técnica, no solamente conocer mi tema y expresarla, sino que también mostrar el respeto por el criterio ajeno. Esto es muy importante y en realidad todas las técnicas, porque no solamente fomentan el trabajo colaborativo, porque estamos tratando de construir el conocimiento con respecto a un tema, sino que también beneficia mucho o enfatiza mucho lo que es el trabajo autónomo, ¿verdad? Porque yo como miembro de esa técnica o a cargo de realizar el diálogo, debo conocer previamente, investigar sobre el tema para posteriormente hacer la parte que es en conjunto, de manera colaborativa. Entonces, al principio lo que se hace es una actividad inicial como reflexión sobre el tema del diálogo, se hace un desarrollo donde el estudiantado en círculos participa en este desarrollo de la técnica con unos minutos y se tienen que seguir una serie de instrucciones para llevarlo esto de la manera más organizada posible, como levantar la mano para tener una participación, esperar el turno de cada uno y expresarse, como reitero, de una manera respetuosa, que es algo muy importante. Para el cierre, pues 2 estudiantes se encargan de cerrar la actividad. El primero manifiesta si está de acuerdo con el tema, que en este caso es la eutanasia, y el segundo pues manifiesta estar en contra. Lo importante, como reitero, es hacer estas actividades, ¿verdad? De un trabajo autónomo, pero al final llevarlo de manera conjunta. Sí, también trabajamos con el José Martí Diurno, pero específicamente este proyecto nos gustó. La actividad duró 50 minutos, aproximadamente 20 estudiantes siguieron los pasos, era la técnica del diálogo, ¿verdad? Un diálogo es, bueno, les tuvimos que enseñar una de tantas técnicas de diálogo que existen, ¿verdad? Según David Bohm, y
los estudiantes lo siguieron con muchísimo respeto, compañerismo, conversación informada, que a veces ni siquiera sucede entre adultos. Se respetaron los turnos, las pausas, la diversidad de opiniones. El diálogo cumplió su cometido realmente, que era comunicarse y no estar a favor o en contra de la eutanasia o ganar una posición. Hubo, como decía la profesora Ruth Berli, estudio, preparación del tema, organización de la técnica y su aplicación para haber integrado a tantas personas, porque los grupos de diálogo se supone que son mucho más pequeños, estuvo bastante bien lograda. Sí, y como ustedes saben, ¿verdad? La población de un liceo nocturno tiene sus características propias, ¿verdad? Es difícil para el estudiantado por sus actividades durante el día, no siempre llegan a la clase, ¿verdad? No se les facilita todo el tiempo poder llegar a la clase a tiempo y aún así, entre ellos y docentes lograron organizarse para llevar a cabo la técnica, que es digno de rescatar. La muestra 2 es del Liceo de Miramar. Yo no sé si Jonathan, el profesor Jonathan o la profesora Rosberly quisieran referirse a él. Bueno, en este caso se trabajó la expresión oral, el debate para grupos de noveno año, el Liceo de Miramar. Es un liceo diurno, ¿verdad? La lectura de la obra de aproximación la estrategia fue la lectura de una obra y aproximación a los elementos culturales y contextuales de la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, que es parte igual de los textos que deben leer ellos en noveno año. El conocimiento de los elementos conceptuales referentes al drama, acto, escena, acotaciones, cuadro, dramaturgo, teatro, drama, entre otros. Para ello, el docente repasa los conceptos de forma oral y los estudiantes formulan un concepto, lo ocupan en su cuaderno. La actividad oral se hace un debate con base en el drama, la casa de Bernarda Alba. Luego de definir qué es un debate y qué es un moderador, el docente propone algunos temas a los estudiantes para que elijan uno y puedan poner alguno otro que ellos quisieran, ¿verdad? En relación al texto, claramente, y comentarlo al docente. Después de elegir un tema para desarrollar el debate, los estudiantes deciden que la manera en que empiezan a desarrollarlo, y bueno, se optan por vestuario, mobiliario, entre otras cosas. El docente recuerda a los estudiantes la importancia de que exista un moderador en los debates. Para el desarrollo de los debates, cada subgrupo contará con un mínimo de 10 minutos y 15 minutos máximo, ¿verdad? Para irlo desarrollando. Para la presentación del debate, el moderador presenta a los participantes. Cada participante cuenta con 2 minutos como máximo y 1 minuto mínimo para dar su aporte. Los participantes no deben ser interrumpidos. Todos los participantes deben argumentar una idea o tema. El moderador otorga un espacio para que cada grupo concluya su participación y luego cierra el debate. Los chicos, por ejemplo, en este caso, importante que el docente señala que lleva a los chicos al parque de diversiones para que consideren a profundidad los elementos del teatro. Esto porque recordemos que el parque de diversiones, bueno, en el momento que estaba funcionando, ¿verdad? Eso fue en 2019, pues a partir del año pasado estaba cerrado. Ellos siempre han manejado el asunto de los programas de naves. Entonces, lo que hacen es tener grupos de teatro para jóvenes, donde ponen puestas en escena, los chicos van, ven las obras, muchas veces por ahí estuvieron con El Quijote, entre otras, ¿verdad? Los chicos van, disfrutan las obras y luego se hace como una especie de conversatorio. Entonces, pues es bueno que cuando estamos leyendo teatro con los chicos, con los estudiantes, pues tratemos de buscar un espacio como estos, ¿verdad? Que ofrece el Parque de Diversiones, que ofrece, por ejemplo, el teatro expresivo, que ofrece, inclusive en algún momento lo ofreció el Teatro Nacional para estudiantes. Ellos crean presentaciones exclusivamente para estudiantes de secundaria, para que ellos vayan, luego los actores tienen un acercamiento con la audiencia y ellos pueden pues consultar acerca del proceso creativo, de los personajes, del trabajo, de la puesta en escena como tal. Entonces son espacios sumamente importantes que si bien ellos estuvieron trabajando, ellos hicieron un debate, ¿verdad? Pero estamos hablando de que están leyendo teatro, entonces es sumamente importante tener espacios como este, ¿verdad? El docente observa que los participantes y ha prescrito recomendaciones a cada grupo. Entonces, básicamente es esto. Los chicos toman el texto de Bernarda Alba, que, bueno, quienes lo conocemos sabemos perfectamente que es un texto sumamente político, ¿verdad? Y de gran controversia para el momento histórico en el que fue escrito, ¿verdad? Entonces, que además de esto nos aporta un montón de material en relación, por ejemplo, a la opresión, en relación a
a la dominación, la inequidad de género, entre otras tantísimas cosas que podemos observar en este. Entonces, el debatir sobre un tema generado o puesto en escena, literalmente, por la Casa Bernarda Alba es una cosa maravillosa, ¿verdad? Bueno, eso es un ejemplo de trabajo integrado, es un debate, ¿verdad? Pasa al siguiente, doña Net, por favor. Liceo de Miramar. Sí, estábamos en ese. Estábamos en ese. Sí, esa es otra de las técnicas. Ellos hicieron varias técnicas en los distintos colegios, ¿verdad? Sí. Anteriormente es importante, ¿verdad? Que a ellos se les entregaba en la parte anterior que explicamos previamente, donde se les hace la capacitación, ellos vieron y pudieron hacerlo ellos mismos para refrescar y también tenían un material donde nosotros les habíamos facilitado los pasos para cada taller. Luego, puse esta muestra del Liceo Antonio Obando Chan, porque yo creo que es el colegio más pobre de los que pudimos visitar en Punta Arenas. Este colegio queda por Chacarita, ¿verdad? En Barranca. Como dato, sí, es un colegio en una zona sumamente complicada. Muy difícil. Bien lo apunta doña Net, es de los que están un poquito en una zona más complicada en el cantón de Punta Arenas, tiene una población complicada, sin embargo, es una institución que se ha destacado en un montón de aspectos y en un montón de ámbitos. O sea que a pesar de que sea una zona complicada, que tiene población compleja por las características mismas de la zona en la cual está ubicado, es un colegio que ha destacado montones en el cantón, ¿verdad? En muchísimas cosas. Entonces eso es importante también hacerlo o darlo a conocer, porque eso habla mucho de la administración de la institución y el trabajo del cuerpo docente, ¿verdad? Sí, y particularmente en el ámbito de la lengua, ¿verdad? Por ejemplo, en francés ha llegado muy lejos. Sí, en francés están con un programa de bilingüismo en francés muy importante. Sí, el profesor de francés, bueno, todos los docentes de ese colegio, a pesar de las condiciones sociales y geográficas, ¿verdad?, en que se encuentra, a mí me llamó poderosamente la atención el compromiso de los docentes, del director y de los estudiantes. Fue increíble. Quiero contarles que la profesora de 7º y 8º, que era como la coordinadora del proyecto en este colegio, se enfermó durante la práctica, en los ensayos de la actividad, y prácticamente los estudiantes solitos representaron el cartero del rey y Magdalena. Fue increíble el compromiso de estos chicos. Bueno, por supuesto se explicó la dinámica de la actividad, se repartieron los personajes, bueno, ellos todos, un montón, concursaron para los personajes, se asignaron estudiantes para explicar el contexto sociocultural, la temática de los dramas, hicieron ensayos. Bueno, y como dicen ellos acá, se recibió la visita de los docentes facilitadores del taller, se les presentó la propuesta del montaje de la obra, se aportaron sugerencias. Ahí fuimos a visitarlos en un par de ocasiones, fueron tomadas en cuenta, se definió la fecha de presentación y estuvo ahí todo el colegio bueno, era demasiado en cuanto a estudiantes, pero todo el colegio en cuanto a docentes y personal administrativo. En este liceo la actividad teatral es muy importante. Los jóvenes tienen muy pocas oportunidades de participar en eventos culturales y muchas oportunidades de caer en vicios bastante indeseables para su escasa edad. Entonces ellos tuvieron, como les decíamos, un gran entusiasmo, tienen varios años de estar desarrollando ese taller de teatro en donde ellos se expresan, ellos se comprometen, van y no ha decaído, ¿verdad? No sé cómo estará después de esto que ha sucedido. Este colegio siempre ha destacado a nivel de teatro, por ejemplo, en lo que responde al Festival Estudiantil, el FEA, el Festival Estudiantil de las Artes, ellos siempre ganan. Y cuando no ganan es porque no quieren, porque simplemente agarran y omiten las reglas y hacen una propuesta totalmente
no lo que me pide, sino lo que ellos quieren hacer, pero yo siento que lo hacen también para lucirse, porque honestamente están a otro nivel. Lo más irónico es que quien dirige a este grupo de estudiantes no es un docente de español, es un docente de ciencias, ¿verdad? Entonces, Sí. es un dato muy importante. Creo que por ahí nos están pidiendo que no hablamos de la segunda técnica de la Sí, en Miramar, la de sueños de verano, tal vez si nos podemos Vamos a regresar, pasarla, sí. que no se detalló bien. Ups, perdón. Es que como yo tengo el reloj aquí a la par, entonces no quiero que nos pasemos, pero sí, Es la siguiente, me parece, ¿verdad? La que sigue, la muestra 3. Esa. Ok. Sí, Sí, es es la que tengo las elaboración. fotitos de ustedes arriba, perdón, entonces no veo bien toda la diapositiva, disculpen. Bueno, de esto se encargan los integrantes del Departamento de Español del Liceo de Miramar. Son varios profesores, creo que son entre 4 o 5 profesores. Entonces, incluyeron como parte de su planeamiento mensual el juego teatral con la pieza de Sueño de una noche de verano. Entonces, los estudiantes se organizan en subgrupos para realizar la lectura de fragmentos de este drama. Posterior a eso, junto con la persona docente, se analizan las características del Renacimiento que se evidencian en esos fragmentos que se eligieron para leer mediante el diálogo. También realizan una confección de portafolio donde ellos recolectan las evidencias con fotografías. Por ejemplo, tenían bastantes fotografías de lo que ellos realizaron. Y en alguno de estos creo que también realizamos algunas visitas para ver parte de lo que ellos hicieron. Para eso pues se utilizan varios recursos como ellos mismos, ¿verdad? Los profesores con su guía y los estudiantes, la videograbadora, la cámara fotográfica y por supuesto los fragmentos de la obra. Entonces, bueno, ya esto lo explicamos un poco, pero lo más lindo es que cuando fuimos a visitar esta actividad, nos pusieron de jurado porque hubo un concurso literario de poesía y cuento en una actividad cultural de casi todo el día, ¿verdad? Dos obras, el concurso literario. ¿Ah? ¿Perdón? Era para el FEA, la institucional del FEA. Se distribuyeron los premios, se compartieron alimentos con estudiantes y profesores y bueno, fue una actividad maravillosa. Dicen, necesitamos ese libro con urgencia. No, sí, necesitamos el libro con urgencia y necesitamos también la publicación que mandé a la editorial de acá de Montes de Oca, la editorial UCR, porque también ahí es donde detallo, bueno, ya ese artículo fue como parte de los trabajos que yo específicamente hice para mi después de mi año sabático. El artículo va a salir, si se aprueba finalmente, en una publicación individual de la editorial de la UCR. Entonces ya lo mandamos y está, bueno, en revisión, que es donde se muestran todas las técnicas que los colegios y liceos desarrollaron. Y no solo también como el orden, ¿verdad? De los talleres, los pasos. Sí, ahí está, ahí aparece toda la logística. Y el librito que ya va a salir publicado, ese tiene diferentes talleres, explicación de las técnicas y talleres específicos para cada una de ellas. El caso del libro es básicamente un manual, ¿verdad? Es un manual práctico para práctico, que en realidad también sirve para cualquier docente de lengua, ¿verdad? Solo que está escrito en español. Y bueno, nos avisaron justamente el día de ayer que ya como que ya se firmó el dummy, entonces ya está entrando a impresión y esperamos que desde la otra semana ya esté impreso, ¿verdad? El asunto es que, bueno, hay que ver el tema de la editorial de la sede, cuándo puede empezar a venderlos, pero de igual forma la versión digital sí va a estar por ahí disponible, entonces ya después se los podríamos estar pasando a doña Net para que la socialice con ustedes y puedan tener acceso al documento, ¿verdad? Sí, estamos muy felices.
Profesor, los resultados de la evaluación, si gusta. Porque cuando estamos hablando, es importante, digamos, que posterior a todos los talleres se hace una evaluación a los y las participantes para conocer más o menos, pues, el grado de satisfacción, lo que les llamó la atención, etcétera, etcétera. Entonces, aquí bueno, a ellos se les presentaron como 12 técnicas, ¿verdad? Entonces, aquí más o menos lo que se les solicitó a ellos es cuáles consideraban ellos como profesionales, como docentes de español, eran las técnicas más importantes, ¿verdad? Por ahí vimos que los que ellos consideraron más importantes o más útiles fue el juego teatral, la improvisación teatral, pues por ahí estuvo el debate, la lectura teatral. El debate de la mesa redonda. Ajá, sí, perdón. La lectura teatral, taller de teatro, dice por ahí. Sí, el taller de teatro, El diálogo, el simposio, la entrevista, el cineforo y finalmente la exposición individual. O sea, que inclusive dentro de todos los docentes consideraron más importantes las técnicas grupales y no tanto las individuales, y parece ser que se están orientando más o les llamó más la atención el tema de los beneficios que pueden obtener a través del teatro, ¿verdad? Entonces yo me imagino que es por el tema lúdico que lo ven como más llamativo para los chicos, ¿verdad? Entonces, pues por ahí, igual en esos talleres nos divertimos un montón. Y hay otras microhabilidades también que se fomentan mucho, ¿verdad? Mediante la improvisación teatral. Sí. Nos reímos demasiado en esos talleres, yo creo. Sí. Luego. Bueno, aquí tenemos, algo sobre las opiniones sobre aspectos por mejorar en los talleres, cosas que tal vez deberíamos hacer o prestarle mayor atención para otras oportunidades, tiene que ver con la distribución del tiempo, la planta física, ¿verdad? No mucho que hicimos lo mejor posible y cada colegio pues también. La duración de los talleres, los contenidos del taller, nosotros proponemos como ciertos temas o contenidos, los profesores en sus talleres o actividades específicas también, pero quizá hayan otros temas que ellos quisieran como ahondar mejor, y eso queda en su propia clase, ¿verdad? Lo que ellos puedan desarrollar. La metodología. Vean que esto fue poco. Ya, en realidad, disculpe, profesora, la distribución del tiempo y la planta física fue porque era prestada y no reunía las condiciones que podía reunir la sede, ¿verdad? Por supuesto, porque el primer taller lo desarrollamos en la sede y fue increíble. La diferencia. Y la distribución del tiempo fue porque los profesores tuvieron que trabajar mucho tiempo, y vean que la duración de los talleres, vean, los 3 aspectos más importantes fueron, bueno, fuera de planta física, el tiempo. Ellos decían, pero es que tenemos que sacar de nuestro tiempo para todas estas actividades, sí, muy bonitas y todo, vean que solo un 13,8%, 14% dijeron que los contenidos se podían mejorar, es decir, no fue muy significativo, pero esto sí. Entonces, el tiempo para ellos fue algo de importancia, pero es que si no le sacamos tiempo al tiempo con los profesores, es decir, no se podrían hacer capacitaciones prácticamente. Sí, profesora. Sí, y bueno, los demás aspectos, ¿verdad? Que en mínimo grado, las actividades y la calidad de los talleres y también el material impreso. Pero sí, como apunta la profesora, todo tiene que ver con tiempo. Ustedes saben, los profes nunca tenemos tiempo para nada, pero hicieron la tarea. Es importante mencionar que en cuanto a material impreso, nosotros hicimos un manualito, ¿verdad? Rústico, y se lo dimos a ellos, a cada uno, ¿verdad? Para que lo tuvieran. Y ese manualito, ya después nos sentamos y dijimos, no, eso hay que pulirlo. Entonces lo pulimos y resultó, pues, el libro que les estamos comentando. Entonces, sí, el manual. Yo creo que nosotros pecamos de humildes ahí, porque les hicimos, claro, corriendo un poco, un material que en realidad era un material muy bueno. De ese material salió prácticamente nuestro manual, pero nosotros les dijimos, bueno, este material es mejorable, no sé qué, al principio todos humildes, y yo creo que eso incidió un poco en que, bueno, apenas un 3,4% dijo que el material se podía mejorar, y claro que era mejorable, pero yo pienso era mejorable porque lo mejoramos, pero sí pienso que nuestra opinión ahí tal vez fue los indujo de alguna manera. Sí. Profesor. En relación al grado de satisfacción con los talleres, vemos que
La mayoría, el 71%, considera que el nivel de satisfacción es muy satisfactorio, satisfactorio un 26% y únicamente un 3% está regularmente satisfactorio. Entonces, consideramos que dentro de, en este caso, pues el nivel de aceptación que tuvieron los docentes hacia el trabajo que se realizó es bastante amplio, bastante bueno, y eso nos, pues claramente nos motiva, ¿verdad? Porque quiere decir que el trabajo fue útil para ellos. Profesora. Con respecto a la opinión sobre el dominio de la materia por parte de los responsables, afortunadamente consideran que tuvimos un buen dominio, que salva, en su mayoría un muy buen dominio y el 35% un buen dominio de la materia. Sí, ahí afortunadamente, como dice la profesora, no hubo nada negativo respecto de nosotros y eso nos dejó muy satisfechos. Profesor. Profesor, Jonathan. En cuanto a las referencias sobre futuros talleres de español, pues les pusimos así como ideas, bueno, cuéntanos a ver qué les interesaría. Eso porque es importante siempre que trabajas con una población, saber qué más hay, ¿verdad? Yo lo hago los mucho. Temas los propusimos, perdón, los temas los propusimos nosotros, ¿verdad? Y entonces ellos les dijeron... Yo de hecho, esto lo hacía mucho cuando tenía un proyecto con docentes de inglés, ¿verdad? Ellos me daban mucho los temas y entonces yo desarrollaba los talleres. En este caso, pues con base en esa experiencia, ellos nos cuentan pues, literatura sobre obra para secundaria, en su mayoría, redacción y ortografía, lectura y comprensión, técnicas para hablar en público, gramática y ortografía, pragmática de la lengua y redacción de artículos científicos en la materia. Bueno, esas son como las ideas. De igual forma, ven que están como más orientados como hacia la comunicación escrita, ¿verdad? Que también es sumamente importante y a veces no se le da, es que medio de tanta cosa, no se le da tanta la importancia a, que todo tiene, ¿verdad? Entonces, pues por ahí tenemos esas ideas, en algún momento esperamos. La Coordinación de Acción Social espera proyectos de este tipo, compañeras. Entonces, ya tenemos una guía de lo que se necesita en la población. Básicamente eso. Compañero, es que estaba leyendo los comentarios que nos hacen en el chat. Muchísimas gracias, sí, son muy lindos. Realmente fue un trabajo arduo y fue un trabajo arduo también motivar a los profesores, porque ellos llegaban a nuestras clases o antes o después, porque muchos trabajaban en el nocturno. Entonces ellos llegaban o antes o después corriendo. Bueno, afortunadamente pudimos solicitar, solicitamos fondos concursables y ganamos, ¿verdad? Para estos talleres, entonces les podíamos ofrecer un almuercito, a veces llegaban ahogados. El último día de taller, que además era viernes, llegaron agotados, ¿verdad? Entonces motivarlos era un trabajo de mucha energía para nosotros. Y además eran muchísimos profesores dentro de un solo espacio, que aunque tenía 2 aires acondicionados, ahí es muy caliente, ¿verdad? Uno no servía y el otro más o menos. Entonces éramos que como 45, 50 personas, no sé, metidas ahí y fue difícil por todas las condiciones, pero en realidad fue muy fructífero y todo el mundo hizo un verdadero esfuerzo. Sí, la parte de la motivación fue fundamental también. Exactamente. Muy bien, bueno, yo creo que hemos cumplido con el tiempo. Don Alberto, ¿continúo yo dando la palabra o usted tal vez nos pueda ayudar con eso, ya que yo también soy participante? Muy bien, muchas gracias. Excelente presentación y la exposición muy clara. Con mucho gusto, doña Anet y compañeros, yo puedo comenzar a dirigir esta segunda parte de nuestra sesión de hoy sobre observaciones, consultas que se hayan suscitado a lo largo de su intervención. Ya doña Anet pues ha ido comentando las participaciones en el chat
Entonces creo que no hay alguno nuevo, ¿verdad? Hay varios agradecimientos y por supuesto totalmente merecidos en este caso. Doña Anet tiene la mano levantada. ¿Quiere Sí, agregar algo? Sí. gracias. Yo quiero agregar que en esto fue fundamental el trabajo en equipo, ¿verdad? Un proyecto es un proyecto mucho mejor si es en grupo, si es en equipo. Además de ser un trabajo en equipo, fue un trabajo interdisciplinario, porque mis colegas son de la carrera de enseñanza del inglés y se aventuraron en un proyecto de expresión oral en español, pero el conocimiento que ellos tenían de técnicas didácticas era increíble. En enseñanza del inglés manejan técnicas orales de enseñanza de inglés como segunda lengua, ¿verdad? Mucho mejores de las que se enseñan en secundaria, ¿verdad? Para español como lengua materna. Entonces, eso contribuyó. Por eso la interdisciplinariedad, tenemos años de estarlo diciendo, es fundamental a la hora de integrar proyectos, ya sea de investigación o de acción social. No trabajemos solos, no es necesario, es importante compartir. Muchas gracias, doña Anet. Yo quería decir algo nada más. Sí, Antonio, por Sí. favor. Sí, buenos días, ¿verdad? No, los quiero felicitar por el trabajo y nada más para agregar que la propuesta de publicación que mencionó la doctora Anet Calvo, ¿verdad? Fue avalada por el Consejo Científico del Instituto de Investigación de Lingüísticas, quien lo envió a la editorial de la Universidad de Costa Rica para que sea dictaminado y se considere entonces su publicación. Es también importante porque hace algún tiempo nosotros habíamos propuesto la publicación de una serie de cuadernos de investigaciones lingüísticas y entonces si todo sale bien, este sería el primer número de esa serie. Gracias. Mil gracias, don Antonio. Qué buena noticia. Excelente. Doña Patricia y luego doña Yanina. Muy bien, bueno, yo igualmente me uno a las felicitaciones, me parece un proyecto muy importante, sobre todo rescato una observación del profesor Jonathan en relación con el programa del Ministerio de Educación. Yo coincido con él que el programa apunta hacia un nuevo modelo y considerando que nosotros en realidad como país estamos, la verdad, tristemente atrasados décadas en la enseñanza de la lengua. Y aquí, ¿verdad? Poniéndolo como lengua, como primera lengua en la enseñanza de ese aspecto. Creo, como señaló la doctora Anet Calvo, que segundas lenguas en general, en este caso en inglés, puede aportar muchísimo. Y en el marco de un proyecto que tiene inscrito el profesor Adrián Vergara, aquí de la Escuela de Filología en UCREA, que es el espacio universitario de estudios avanzados, nos llama la atención también esa preocupación de los docentes bueno, sí, tenemos un programa que nos dice o que nos da una serie de criterios, pero cómo llevar eso a la práctica es lo difícil. Y si no facilitamos proyectos como este que ustedes acaban de presentar, eso no va a suceder. El programa se va a replicar en gramática y léxico por sí mismo, porque es lo que tradicionalmente es más fácil de trabajar, sobre todo con grupos enormes, que también es otra preocupación que nos han expresado muchos docentes de 40 veces estudiantes, pero yo creo que lo importante es que ustedes demuestran que sí se puede, encontrando técnicas adecuadas y capacitando a esos docentes para poder ponerlas en práctica dentro de las limitaciones que hay, porque es lo que hay.
si pensamos en un mundo ideal donde los grupos sean pequeños, donde se trabaje en instalaciones perfectas, donde todos tengan conexión a internet, pues nos vamos a quedar ahí. Así que nuevamente los felicito y también me pareció muy pertinente la práctica de la que hablaron de estudiantes que tenían tiempo entre 1 y 2 minutos para desarrollar una opinión, porque son cuestiones muy prácticas. Si yo tengo un grupo de 40 y, por ejemplo, hablaron 2 minutos, es mucho más viable evaluar esos 2 minutos porque me da 80 minutos, ¿verdad? Una hora y media y un poquito más para revisión, que poner exposiciones de 20 minutos o media hora que en realidad yo como docente no voy a poder ni revisar adecuadamente ni dar retroalimentación. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Los felicito por tratar de eso, de que las cosas se lleven a la práctica y de una manera interdisciplinaria. Gracias por su comentario. Doña Yanina. Voy a usar la pantalla de Ron. Muy bien. Que ha estado aquí desde el principio. Bueno. No lo vimos. Es que estaba muy escondido. Bueno. Hola, Ronald, un abrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Por una qué sé yo, casi que a modo anecdótico. Ron y yo hemos comentado muchas veces la fascinación que es ir a un país, a una capital en el Cono Sur y sentarse en una soda, en un restaurante, a simplemente escuchar los jóvenes de la mesa de la par. Porque hablan con una fluidez, con una riqueza de léxico, con una corrección, podríamos decir en términos viejos, ¿verdad? Que realmente da gusto. Lo hemos hecho. A mí me encanta orejear, simplemente por el placer de escucharlos expresarse también. Eso me lleva a la experiencia de nuestra muy recordada poeta Teresita Aguilar Mirambel, que me contó lo que sufrió cuando fue a España a presentar su primer libro de poesía, que ganó el primer premio en un festival enorme, simplemente por la calidad de su poesía, porque le tocaba leer en voz alta. Dice que la noche anterior ella no podía dormir, de pensar que a la par estaba el colega chileno, creo que era, que leía con aquella ricura, ¿verdad? Todos hemos pasado por esas experiencias, por eso este tipo de cosas es tan importante, de proyectos y de acciones directas, ¿verdad? En la misma universidad, yo recuerdo que cuando yo estaba activa, tengo un amigo, Jorge Grané, que es profesor en la Escuela de Arquitectura, y me pedía siempre que fuera al final de su curso a escuchar a sus estudiantes cómo exponían sus proyectos, porque eran, qué sé yo, 7, 8, 10 proyectos diferentes para resolver un mismo problema en alguna de construcción, en alguna edificación, en alguna comunidad. Y la municipalidad iba a escoger uno de esos. Entonces, el asunto era cómo exponerlo de manera que el suyo fuera el escogido. Y yo, pues claro, con la limitación de ir a escuchar simplemente y a posteriori hacerles observaciones, pues era muy obvio que lo que necesitaban era haber pasado por un proceso de aprendizaje de la expresión oral, ¿verdad? Y de las distintas técnicas y eso. Yo sé que es complicado y se tarda mucho tiempo, por eso, bueno, qué sé yo, en lenguas extranjeras son 4 o 5 años a lo largo de todo el currículum que se hace eso, o se intenta. La pregunta que me hago ahora al ver las evaluaciones de lo que querían los profesores, me llama la atención, bueno, al principio está lo que es teatro y todo eso, si tendrá también ese orden alguna relación con lo que ya el ministerio ha venido haciendo, ¿verdad? Ya hace varios años, desde que se dio este auge en la enseñanza de las artes y los festivales de artes y demás. Eso, porque hasta el puro final aparece obviamente lo que es individual.
ustedes tampoco lo propiciaron porque no era el objetivo de sus talleres. Sin embargo, no deberíamos descuidar eso, ¿verdad? Porque la expresión individual es tan importante, ¿verdad? Solo escuchar la Asamblea Legislativa es prueba evidente de las carencias que tenemos, ¿verdad? En la educación en ese sentido. Pero mis felicitaciones, es un esfuerzo inicial, tienen un campo futuro enorme y riquísimo donde trabajar. Saludo a todos. Gracias, doña Yanina. Yo voy a dejar que el profesor Jonathan responda a eso, a esa evaluación. Quisimos ser evaluados precisamente por eso, en todos los aspectos, ¿vieron? Y la exposición oral individual, que era lo tradicional, ¿verdad? Los chiquillos se exponían y trabajo en grupo era, usted hace esto, esto y esto, y ya, y esto lo exponen. Aun cuando desarrollamos, bueno, le dije al profesor, pero yo estoy contestando, aun cuando desarrollamos una metodología basada en los TED Talks, que es muy dinámica y muy, muy interesante, yo la he replicado también en mis cursos o en los cursos que he dado de expresión oral para la carrera de filología. Desafortunadamente son cursos optativos de la escuela y ha funcionado muy bien. A pesar de esta técnica tan moderna y tan bonita, los profesores prefirieron las actividades dramáticas y ahí sí le voy a pedir al profesor si se puede referir al respecto, porque a mí me llama mucho la atención la actividad teatral en Punta Arenas. Bueno, en ese caso, en principio también me llama mucho la atención lo que dice doña Yanina. Y sí, es importante trabajar la expresión oral individual. Sin embargo, yo considero que al trabajar técnica de expresión oral en grupos, se va desarrollando la capacidad individual de cada persona, pienso yo. En cuanto al movimiento teatral en Punta Arenas, es importante hacer mención de que es de los más importantes y de los más antiguos en Costa Rica. O sea, el movimiento teatral puntarenense inicia por ahí de 1970 con el grupo de teatro Aguamarina. Entonces, en Punta Arenas hay mucha cultura teatral, hay muchos grupos teatrales que estamos haciendo teatro básicamente con las uñas porque no tenemos un gran espacio, no tenemos más que la Casa de la Cultura, ¿verdad? Que es el único espacio como un teatro que se presenta. Todos estamos, hay muchísimos grupos y prueba de ello, por ejemplo, es que tenemos el Festival de Teatro Comunitario más antiguo de Costa Rica, que es la Chocheca de Oro, que se desarrolla todos los noviembres. Entonces, creo que Punta Arenas tiene esa característica particular que nos llama al teatro, nos apasiona en esa parte porque lo encontramos natural para nosotros. Entonces, de repente por ahí los profes, pues, lo ven eso, les llama la atención, lo ven útil. Y yo como actor, vocacional que soy, porque no tengo preparación, digamos, universitaria en teatro, más que talleres y gran cantidad de montajes por ahí, les puedo decir que a través del teatro la expresión oral viene pues solita y de la mano, porque el teatro nos enseña pronunciación, nos enseña entonación, nos enseña dicción, nos enseña a perder el temor a estar frente a un grupo de personas. Entonces, siento que es como de las técnicas más completas que pueden haber y la razón y lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, porque yo lo uso muchísimo como mis estudiantes de secundaria, de colegio, ¿verdad? De inglés, es el hecho de la facilidad que dejas de ser vos. Entonces, todos esos prejuicios, todas esas tragedias de la vida y que me da vergüenza, se pierden montones. Entonces, en el colegio donde yo laboro, pues, por dicha, mi director me da demasiada libertad para explorar ese tipo de cosas y verás que los chicos lo logran. Yo trabajo en el científico de Punta Arenas y cuando llegan a cuarto vienen como muy cohibidos y entre el orientador, que también es teatrero, y yo, les damos. Y en quinto, él tiene un proyecto muy interesante. En quinto, el último proyecto en orientación que tienen que hacer es un TED Talk. Pero obviamente no lo ponemos TED Talk, ¿verdad? Por el tema de los derechos.
pero es impresionante ver un chico que entró en cuarto con todos los temores y limitaciones del mundo, llegar a hacer su famoso TED Talk a finales de quinto. Entonces uno ve que los procesos construidos de la mano de este tipo de actividades sirven montones. Entonces, yo sí creo que el desarrollo de la actividad de la expresión oral individual puede crecer de la mano de la expresión de las actividades grupales también, total y absolutamente. Y ojalá los diputados tuvieran un tallercito de estos, sería genial, ¿verdad? Gracias. Acción social. Sí puedo dar fe que funciona, porque el colegio se ha destacado mucho a partir de la entrada de Jonathan en el colegio en la parte de expresión oral. Sí, quiero también darle la palabra a don Elvis Mora, que la ha pedido desde hace unos minutos. Don Elvis, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, aquí públicamente, gracias a Bañanet por haberme invitado. Ella fue la que, a propósito de una pregunta que le hice sobre su libro. Pero lo que quiero decir es una cosa. Yo trabajo en educación desde 1980. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ver el cambio de programa de español en el 2018. Y eso fue algo excepcional para mí, yo que he trabajado tantos años, y pienso que es la mejor reforma al programa español que se le ha hecho en todos estos años. Pero tiene un problema este programa, y es que los profesores, muchos profesores no saben cómo aplicarlo, cómo aplicar esas técnicas, cómo aplicar la escritura, cómo aplicar la escucha, cómo aplicar la lectura, no se sabe. Estamos acostumbrados a contenidos y aquellos horrorosos exámenes que hacíamos antes, ¿verdad? Coloque los signos de puntuación donde corresponda, y todavía veo preguntas en exámenes que dice, cite 3 características del debate como técnica de comunicación oral, ¿verdad? Una cosa horrorosa. Yo por lo menos desde que empezó la pandemia estoy muy feliz de que el Ministerio de Educación no hace exámenes. Yo espero que algún día los eliminen por completo los exámenes, porque son espantosos, ¿verdad? Las técnicas de comunicación oral, las técnicas de escritura, de escucha y de lectura, debemos aprenderlas nosotros los profesores. Pero fíjense ustedes, señores profesores de la Universidad de Costa Rica, que nosotros no recibimos capacitaciones de ninguna naturaleza, no nos capacitan. Y no es porque no quisieran los asesores nacionales y regionales, es que no los dejan, no les permiten, no es necesario que vaya a capacitar profesores. Cuando yo veo que ustedes hicieron este proyecto en Punta Arenas y que toda esa logística que hay que aplicar para poder otorgar permisos a profesores que vayan a esta actividad, bueno, me impresionó. Por eso lo puse ahí en el chat. Ojalá que en la Dirección Regional San José Oeste se atrevan ustedes a llegar y nos llamen a nosotros, y nosotros encantados. Los profesores de español queremos aprender. Yo, por ejemplo, yo leo mucho de Daniel Casani, gracias a Carlos Sánchez Avendaño, que conocía a Daniel Casani, y ahora estoy leyendo mucho de esta muchacha, de esta señora o muchacha, no sé cómo se llama, doña Marta Madrigal, que escribe sobre las técnicas de escritura en las clases de español como lengua extranjera. Y esas cositas me han ayudado mucho a aplicarlas en el aula, y son geniales. Yo, por ejemplo, el teatro para mí es excepcional. La representación teatral, la interpretación oral de un texto, todo eso yo lo aplico en clase, pero lo aplico porque lo he aprendido solo, no porque me lo han enseñado, ¿verdad? Así que yo espero que este proyecto siga adelante, no solo en Punta Arenas, ojalá se diera en todas las direcciones regionales, y que surjan más proyectos de escritura, de escucha, de comprensión lectora, todo eso. Nosotros los profesores de español no somos tan malos como nos pintan, ¿verdad? Nosotros los profesores de español queremos que ustedes, los profesores de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, del Tecnológico, de las universidades del Estado,
nos brinden esos conocimientos que necesitamos para llegar al aula y transformar las clases de español. Los muchachos de secundaria tienen que llegar a una clase de español y sentirse felices, no aquel horror, por ejemplo, no sé si ustedes lo recuerdan, pero yo sí lo viví cuando nos ponía mi profesora de español, que tuve la misma profesora 5 años, Zaida Sánchez Moya, que fue viceministro de Educación, y Zaida nos ponía a hacer el famoso análisis sintáctico. En un examen venían 15 oraciones transitivas, intransitivas, pasivas e impersonales y de todo tipo, ¿verdad? Y analice sintácticamente, ponga sujeto, predicado, complementos y todo lo demás y clasifique la oración, ¿verdad? Y cada una de esas valía un miserable punto, ¿verdad? Y nosotros lo hacíamos, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, eso no se da, ¿verdad? Porque una de las características que tiene el programa es que le cortaron por completo, la enseñanza de la gramática de esa forma, ¿verdad? Entonces, profesores, felicitaciones. Muchísimas gracias a doña Anet por haberme invitado y felicitaciones por esto. Sigan adelante, sigan haciéndolo más y más. Y esperaré con ansias ese libro, ese artículo. Téngalo por seguro que va a calar muy hondo en mí. Y ojalá que don Alberto, don Antonio y los que dirigen la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, pues se preocupen también por algo de escritura. Necesitamos aprender algo de escritura. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, don Elvis. Don Jonathan levantó la mano. Muchas gracias. Y también es como para notar un poco más a lo que dice el compañero. Genial, qué bonito que un profesor de español en estos casos nos esté hablando desde su necesidad, ¿verdad? Porque eso es lo que vimos mucho cuando llegamos al trabajo que hicimos con esas personas. Y sí, estoy de acuerdo con él, el programa de español tiene muy buenas intenciones. El problema es que si no lo sacamos del papel, no va a funcionar, que es exactamente lo mismo que pasa con el caso de inglés. El caso del programa de inglés que sale en 2016, yo en lo personal lo considero muy bueno, muy pertinente. Ya está dejando de lado técnicas arcaicas que no servían, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que me encuentro un montón de colegas que no saben utilizar el método que está proponiendo el MEP en este programa nuevo. Entonces, y la dirección regional tampoco se ha preocupado por capacitar. Entonces, volvemos a lo mismo. No podemos hacer nada con programas maravillosos si no nos detenemos a trabajar con los profes que tal vez salieron de la U hace 20 años, ¿verdad? Y que por A o por B no están capacitados. Yo lo viví con el caso de los docentes de inglés, porque yo trabajo en un proyecto de inglés varios años, que era para mejorar la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés. Trabajé con profes de secundaria y de primaria un montón de años y vi esa necesidad y vi el interés. Digamos, yo ponía las capacitaciones y llegaban los profes. Era un sábado y llegaban los profes. Era en las noches y llegaban los profes. No se les, o sea, si acaso les daba un fresquito. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que eso es un vacío que existe en el MEP en muchas direcciones regionales y no lo estamos sabiendo llenar de ninguna forma. Entonces, las universidades yo creo que también estamos llamadas en parte a eso. Entonces, básicamente es como hacer eco a lo que dice don Elvis. Muchísimas gracias. Gracias. Doña Laura. Sí, buenos días. Gracias por la excelente exposición y quisiera felicitar a doña Anet porque creo que retomó un tema que usualmente es como olvidado, un poco subestimado, pero muy importante porque definitivamente le permite a los muchachos y a los estudiantes acceder a diferentes o tener más capacidades para acceder posteriormente a sus ámbitos laborales, a desarrollarse adecuadamente profesionalmente. Me parece un trabajo muy valioso y a los compañeros que colaboraron con doña Anet, mucho gusto y muy valiosas también sus participaciones. Nada más quería meter la cuchara de un anuncio de la tarde porque en relación con lo que decía don Elvis, en la tarde van a estar presentes los asesores de español del Ministerio de Educación de primaria y de secundaria. Entonces me parece que va a estar muy interesante lo que ellos nos van a poder compartir y que vamos a poder conectar con estas exposiciones de la mañana, por si acaso pues alguno quiere también comentarles a ellos ya directamente porque los vamos a tener presentes.
era eso, nada más era como un anuncito. Muchas gracias, doña Laura. Gracias. También a raíz de la intervención de don Elvis, a mí me vino a la mente en una defensa de tesis que que ocurrió el año pasado sobre, bueno, de la profesora Claudia Cisterna. Ella actualmente es profesora en Liberia, en el Colegio de Artes de Liberia, pero ella hizo una investigación en el Liceo de Cabébata, en la zona de Turrialba, en una zona, territorio indígena, Cabecar. Y entre la discusión que se suscitó allí, con presencia de profesores de la Escuela de Formación Docente, que también están directamente involucrados en toda esta tarea, se discutió la importancia de que muchos de los trabajos de graduación de los estudiantes de formación docente, en el caso de español, se pusieran a disposición del Ministerio de Educación Pública. Porque por lo general esos trabajos finales de graduación tienen una orientación, digamos, moderna, tienen una orientación ya, digamos, aplicada a las necesidades actuales del estudiantado, y esperamos, digamos, que pronto se pueda hacer algún tipo de contacto directo entre la Universidad de Costa Rica y el MEP por medio de la Escuela de Formación Docente. Como les digo, esto es otra carrera diferente de filología, pero que obviamente también tiene participación. Muchas gracias. No sé si queda alguna persona que por despiste haya olvidado darle la palabra. Entonces, sería este momento para que, si tienen interés en participar, pues. Bueno, entonces, quiero agradecerles profundamente a los tres investigadores, a doña Anet, a doña Rosberly, a don Jonathan, la participación en esta sexta semana de la diversidad lingüística de Costa Rica, que hemos querido articularla en esta conexión con nuestro país y sus necesidades, digamos, en las áreas y en las especialidades que nos atañen. Como la proyección que la universidad puede desarrollar y que está también obligada a hacerlo por su naturaleza de institución pública. Le agradezco a ellos tres que hayan iniciado este proceso en una zona, digamos, periférica, o una zona rural, ¿verdad? No, pues no rural, sino periférica. No se haya concentrado también siempre los privilegios para el Valle Central, ¿verdad? Sino que se haya pensado también en Punta Arenas, y me apela a mí directamente porque yo soy descendiente de puntarenenses, ¿verdad? Y se me ve, ¿verdad? El porteño, ¿verdad? Entonces, les agradezco que ustedes hayan trabajado en esta zona, ¿verdad? Que yo conozco por razones familiares las necesidades que presentan. También no quiero desaprovechar la oportunidad para invitarlos, aunque doña Laura ya mencionó el tema que vamos a desarrollar por la tarde. Por la tarde vamos a tener varias conferencias sobre lecturas y escritura en español, coordinada por doña Laura Casaza, y vamos a tener la primera de ellas a las 2:10, bueno, estamos convocados todos a las 2, a las 2:10, doña Evelyn Araya Fonseca, asesora nacional de español del Ministerio de Educación Pública, nos hablará sobre algunas claves sobre el fomento de la escritura en primero y segundo ciclos.
la máster Maleni Granados Carvajal y el máster Ángel Alvarado Cruz, asesores nacionales de español del Ministerio de Educación Pública, compartirán con nosotros reflexiones sobre la mediación para el desarrollo de la competencia lectora en el estudiantado de secundaria. Y las profesoras Silvia Vargas y Marta Madrigal, ambas docentes de nuestra escuela, disertarán sobre cambios de paradigma en la enseñanza de la escritura en la Universidad de Costa Rica. Esperamos también con esta mesa involucrar a otras voces importantes en esta tarea de la construcción de nuestro país, ¿verdad? En el campo de la educación. Por ahora, pues les agradezco su presencia y yo quisiera que yo quisiera encontrármelos nuevamente. Doña Maricel me pregunta por las coordenadas de Zoom. Voy a compartir aquí en el chat el cartel correspondiente a la sesión de la tarde para que ustedes tengan la información, porque así cambian las coordenadas. Ajá. Aquí tengo entonces, ahí está el cartel, ya está compartido, para que ustedes lo descarguen y así nos veamos por la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, don Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias.